lo mejor que tenemos es la unión. Lo segundo, la fuerza, porque con la unión hacemos la fuerza. Entonces, cuando pasa algo así, tan devastador como es esto, como puede ser cualquier cosa, ¿no? Siempre tenemos que estar unidos y siempre tenemos que estar al pie del cañón, o sea, para ayudar a quien sea. Bienvenidos un día más al canal Magic Love. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo México. Soy una española atrapada en España sin poder visitar México. Así que gracias a vosotros estoy descubriendo cosas preciosas sobre México y me recomendáis cosas preciosas sobre México. Recordaros mis redes sociales, las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os dejaré también mi canal principal de Seila Carrasco Cantante, ¿de acuerdo? Y tenéis cómo colaborar con el canal a través de Patreon, que lo tenéis por aquí, con una membresía de 3 euritos para poder ver los vídeos bloqueados. Con PayPal también, si podéis colaborar, si no, no pasa absolutamente nada. Y haciendo así, sale mi página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis para podéis ver un poquito más sobre mí, sobre mi vida como cantante. Haciendo así, desaparece. Así que vamos a reaccionar a este vídeo que me habéis mandado, que se llama El día que México hizo cosas chingonas. México de pie. El 19S. Se supone que es el 19 de septiembre, ¿no? Vamos a empezar el día que México hizo cosas chingonas. Me gusta ese nombre, chingonas. Cuando México hizo cosas chingonas, güey. Pues vamos a verlo, vamos allá con el vídeo. Vamos con la intro. Bueno, pues aquí nos pone primeramente un comentario que pone: el siguiente vídeo es un homenaje para aquellas personas que salieron a las calles y ayudaron a quienes más lo necesitaban, para aquellas que lamentablemente perdieron la vida el 19 de septiembre del 2017, en aquel sismo que sacudió a México. Las imágenes presentadas fueron captadas por miles de personas, presenciaron la catástrofe, sin algún tipo de fin de lucrativo. O sea, vamos a darle al play y vamos a empezar. La calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué irónica es la vida. El 19 de septiembre del 2017 se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México que cobró más de un centenar de vidas. Aquel 1985, en donde a las 7:19 am, la tierra retumbó de una manera brutal. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos. Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto. Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas, sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde, un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país. ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? La respuesta es sí. El caos y el miedo se podían percibir en las calles, sucesos que jamás imaginamos presenciar, imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión, se hicieron presentes. Edificios caídos, decenas de heridos comenzaban a aparecer, personas atrapadas, el pánico se apoderaba de algunas otras. Era inminente pensar en muerte. Pero aún contra todo esto, la sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano. No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones. No fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar. Todos teníamos una sola cosa en mente: ayudar. En
En ese momento desaparecieron las clases sociales. No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos. Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena. En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión. Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver. La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble. En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida, de trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado. La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción, las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos ya estaban presentes en lo que se necesitaba. Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que querían heridos o rescatados. También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos, pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros. Como en cada tragedia, los topos aparecieron, un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 y que han recorrido el mundo como los héroes, estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación. La ayuda de otros países comenzaba a llegar. El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país. Esta vez las fronteras desaparecían. Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos, y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos. Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso, venía de nosotros, el pueblo ayudando al pueblo. Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción. La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad. Manos, esas había de sobra. Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas. Cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido. Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan, un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran. ¿Alguna vez han visto el Ángel de la Independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación. A pesar del escenario en el que nos encontrábamos, era inevitable no contagiarte de emoción, y no por el gusto y el dolor de los demás, sino porque eras testigo de una sociedad unida, una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados. Los uniformados hacían su trabajo, o trataban de hacerlo. Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño, un alma joven que no pudo vivir lo suficiente. El tráfico colapsó la ciudad. Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda, pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados. Aquella tarde, las nuevas generaciones levantaron la mano. Esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas por sus intereses tan banales, medidos en la fiesta y los estereotipos, nos callaron la boca a muchos de nosotros. Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido. Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos. Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo. Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas. Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas. Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos. En aquel momento, muchos también se convirtieron en reporteros. Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones, las redes sirvieron para informarnos unos a otros. Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa o los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios. Pero éramos más los que queríamos hacer las cosas. La organización era esencial en las labores de rescate. Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se veía. El puño en alto, el cual significaba silencio. Ese silencio estremecedor que elevaba las expectativas y hacía crecer las ilusiones de escuchar algo, alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida. Los que fuimos testigos de un rescate, pudimos vivir un sentimiento inexplicable, una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción. Era como presenciar un nacimiento, como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida. Cuando las ambulancias prendían sus sirenas, la gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos, ya que sabías que alguien más sobrevivía. Era como una forma de respaldarlos, de hacerles saber que no estaban solos y que aunque a muchos les llegaba el cansancio, aún había unos cuantos que nos necesitaban. En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio. Empresas de transportación y construcción ofrecían grandes camiones y maquinaria para el traslado de lo recolectado, ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada. Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza.
Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate. Cuando el gobierno tomó el control total, la población fue replegada. Es como si te ataran de manos y no pudieras hacer algo al respecto. Pero nadie se fue, nadie se rindió. La lluvia comenzó a caer, mas no la euforia y las ganas de colaborar. Las cadenas humanas nunca desaparecieron, nadie se quejaba. Todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo. Recibimos una fuerte cachetada, pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy tenemos una historia más que contar, una historia en donde todo un país abrió los ojos, en donde por un pequeño momento existió la paz y todos fuimos hermanos. Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente, un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación, que incluso un año después de lo ocurrido le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están, a familias que lo perdieron todo y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia. ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí. Pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia, más que un costal de promesas. Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres, para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos, de nuestras tradiciones, de nuestros colores. Comencemos por creérnosla, por darnos cuenta que cuando existe la unión podemos lograr grandes cosas. Gritémosle al mundo que aquí estamos, que sabemos levantarnos de las adversidades, que somos más las manos trabajadoras, los que no le tenemos miedo al crecimiento y que también sabemos hacer las cosas bien. Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos, aquel 19 de septiembre hicimos cosas chingonas. Venía percatada de cómo era el vídeo y de lo que representaba el vídeo. Pero que te lo cuenten a verlo es diferente, totalmente diferente. O sea, lo que se juntó allí en México ese 19 de septiembre fue espectacular. O sea, gracias a todas las personas que colaboraron y todas las personas que hicieron posible los rescates y todas las personas, como bien han dicho, amas de casa que salieron para dar un trozo de pan a esas personas para que no decayeran, a todas esas personas que estaban ahí al pie del cañón. Es que me parece algo increíble. Em, yo, si os soy sincera, aquí en España hubo un terremoto que yo recuerde, pero yo, vamos, yo no vivo ni al lado siquiera, ¿vale? Que pasó en Lorca. Lorca es un municipio de Murcia, si no recuerdo mal. Y sí que también se vivió momentos muy jodidos, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo mejor que tenemos es la unión. Lo segundo, la fuerza, porque con la unión hacemos la fuerza. Entonces, cuando pasa algo así, tan devastador como puede ser cualquier cosa, ¿no? Siempre tenemos que estar unidos y siempre tenemos que estar al pie del cañón, o sea, para ayudar a quien sea, ¿vale? A quien sea. Yo, particularmente, me gusta ser muy solidaria, no económicamente porque no puedo, ¿vale? Pero sí el siempre decir, si necesitáis algo, aquí me tenéis. Si necesitáis casa, aquí me tenéis. Si necesitáis comida, aquí me tenéis. Si necesitáis refugio, aquí me tenéis. Y si necesitáis un abrazo, aquí me tenéis. O sea, cualquier cosa. Estoy muy orgullosa de cómo soy. Estoy muy orgullosa de cómo me criaron mis padres y muy orgullosa de la educación que me dieron mis padres. Pero claro, es muy duro ver estas imágenes, ¿vale? Porque hasta que no lo vives no lo pasas, evidentemente. Yo no he pasado nada parecido, pero yo soy de esas personas que estaría ahí. Y yo eso os lo puedo garantizar yo al 100%. Os lo puedo garantizar al 100%. Que yo sería una de las personas que estuviera ahí, ayudando. Fuese como fuere, me da igual. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? El decirlo, sí, evidentemente. Claro, o sea, evidentemente yo sé al 100% cómo soy y lo que haría en ese aspecto, ¿no? Y cómo, y cómo lo viviría, ¿no? Hacerlo no me ha pasado nunca, afortunadamente. No me ha pasado nunca. Pero
os puedo asegurar que estaría ahí al 100%. O sea, eso os lo puedo asegurar, os los puedo asegurar. Así que desde aquí siento muchísimo respeto por México, por todos, o sea, por todos en general. O sea, me da igual, como han dicho, ¿no? O sea, las provincias que sean, me da igual. O sea, independientemente de eso, siento mucho respeto por México, siento mucho respeto por toda la cultura de México, por toda la gastronomía, por todo, ¿no? De México. Que algún día tengo que viajar a México, lo haré, lo haré. Eso tenerlo claro que lo haré. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo haré. Eso estoy totalmente segura que lo haré. Así que chicos, muchísimas gracias por haberme recomendado este vídeo. La verdad es que sí, bueno, me esperaba de que fuera algo así, ¿no? Porque me comentasteis, verás ahí todos unidos, tal, no sé qué, pero una cosa diferente es verlo. Entonces, es que desgarra a cualquiera estas imágenes. O sea, y quien no les impacte estas imágenes es que no tiene corazón, así os lo digo. Seguimos al pie del cañón en Magic Love, seguimos al pie del cañón con vosotros, seguimos al pie del cañón dándos lo mejor todos los días y aquí estaremos para lo que necesitéis. Ya sabéis que aquí me tenéis, en España, en Zaragoza. Un besazo muy grande, os quiero mucho.